muchachos, empezamos de manera diferente, esta vez Comercio Exterior Siglo XXI, hoy 14 de noviembre del 2017, con una comunicación directa desde Costa Rica, donde tenemos nuestra amiga Jennifer Márquez González, que siempre la molestamos cuando algún suceso importante está ocurriendo, ha ocurrido o va a ocurrir en Chile. Y ayer almorzaba con empresarios chilenos y me contaban de la expectativa que hay en relación a las elecciones del próximo domingo. Jen, necesitaría un resumen tuyo. No tenemos mucho tiempo, pero quiero empezar el programa contigo. Adelante. Muy buenas tardes. Otra vez, encantada de estar en tu programa, Miguel. Gracias. Y con tus auditores también. Gracias. ¿Sí? Sí, adelante. Sí, tenemos elecciones ahora el domingo 19. Uh-huh. Esta es la séptima competencia electoral, por así llamar. Uh-huh. Pero con condiciones bastante distintas, porque las reglas del juego son distintas. Hay nuevo sistema electoral, ya no hay binominal, se terminó el binominal, hay un nuevo sistema electoral, hay más partidos políticos y movimientos participando, hay nuevos distritos, esto significa que van a aumentar la cantidad de diputados y senadores que también, y cores, que también van a participar y van a ser elegidos. Hay nuevas reglas para el financiamiento, por eso no se ha visto tanta propaganda. Uh-huh. Y hay un actor fundamental que son las redes sociales, que antes no tenían mayor protagonismo y hoy día sí. Uh-huh. Esos son, digamos, ante ese panorama estamos. El padrón electoral chileno es de 14 millones, un poco más de 14 millones de ciudadanos chilenos que van a votar, de los cuales y en este minuto están votando solamente el 35%. ¡Ah, la pucha! Eso fue lo que votaron en el año 2012. Ajá. Piensa tú que el año 1990 creo que fue. No, mentira. El año 1925 uh-huh. Chile tenía el 90% de votantes. Ahora vamos en el 35%. ¿Y esas son las expectativas para este fin de semana también? Las expectativas alegres en realidad tienen que ver con que se piensa que podrían votar 9 millones de personas. Sin embargo, en la última elección votaron 5 millones. Claro. Poco más de 5 millones. Pero si tú quieres que yo te presente cuáles son los candidatos absolutamente, que van a participar. Y más o menos las encuestas, las probabilidades que tú estás viendo, seguramente en lo que va a ser la primera vuelta de 2, ¿no? Sí, exacto, tú lo has dicho, así sería. Son 8 los candidatos que están participando en esta ocasión. Uh-huh. Alejandro Guillier, que es un periodista y sociólogo, uh-huh. que está bajo el conglomerado Partido Radical, Partido Socialista, Partido por la Democracia, el MAS, uh-huh. Partido Comunista y la Izquierda Cristiana, en lo que se denomina nueva mayoría, que sería el gobierno de continuidad de la presidenta actual, Michelle Bachelet. Ya. Luego está Sebastián Piñera, expresidente, economista, más que economista, empresario, uh-huh. y él representa al conglomerado Chile Vamos. Uh-huh. Luego está la otra periodista, Beatriz Sánchez, que representa al partido Frente Amplio, que uh-huh. es un conglomerado político joven, uh-huh. y que no solamente es joven en su formación, sino que también tiene militantes muy jóvenes. Uh-huh. Tiene de todas las edades, pero más jóvenes con bastante opinión. Uh-huh. Estamos hablando de una generación de 30 a 45 años, podría ser el grupo que compone, sin detrimento de las otras personas, los otros grupos etarios, ¿no? Uh-huh. También está Carolina Goich, que representa a la democracia cristiana. Ella es una asistente social o trabajadora social, que ha ido poquito a poquito, a pesar de las encuestas que la mantienen estancada, pero al parecer la señora Goich ha ido poquito a poquito creciendo. Uh-huh. Está el candidato Marco Enríquez Ominami, sí. quien es cineasta y filósofo y que se presenta por tercera vez a candidato a la presidencia de la República y representa al Partido Progresista PRO. Uh-huh. También está Alejandro Navarro, profesor universitario, que representa a País, partido político País. Uh-huh. Está el abogado José Antonio Caz, que es independiente, de derecha, más bien de la extrema derecha, porque se declara pinochetista y todos quienes lo apoyan también
son pinochetistas, son pro la dictadura que hubo hace muchos años en nuestro país. Y finalmente don Eduardo Artés, que es un docente que representa a la Unión Parlamentaria de Chile. Este es el menú de candidatos a la presidencia. ¿Y tú me decías de las encuestas? cómo vienen? Bueno, las encuestas, sin lugar a dudas, coinciden todas en que Sebastián Piñera va liderando la intención de voto. Claro. Pero en realidad aquí no hay carrera corrida. Ajá. Es lo que yo te podría decir. Ajá. Ahora, si Sebastián Piñera llega al 46% de los votos, pueden hacer fiesta en la primera vuelta. Se cree que no, porque ha bajado bastante en estas últimas semanas, donde no hay encuestas, Claro. donde la última presentación en televisión fue el 6 de noviembre y posterior, y no le ha ido bien a él, en esa no le fue bien. Y en el domingo recién pasado, en un canal local, en el programa de opinión pública Tolerancia Cero, dos destacados periodistas que son muy estudiosos y muy preocupados porque se dedican ese es su asignación dentro del canal de televisión, Daniel Matamala y Mónica Rincón, lo arrinconaron. Bueno, y le sacaron algunas de las cosas que se dicen de él, por ejemplo, que ha evadido impuestos, que está en paraísos fiscales, y él en realidad echó así como para atrás. Y bueno, al final terminó, sobre todo la periodista, diciéndole que era una aprendiz, más o menos. Bueno, claro, ese es el tema. Ahora, pero, si no llegara a 46 y anduviera en 45, con los votos del pinochetismo ya estaría para ganar la segunda vuelta, ¿no? Lo que pasa es que él al pinochetismo le falló en la administración pasada. Ya. Le hizo promesas que no cumplió. Bien. Y luego, dentro de las cosas que se le sacaron, es que él dijo, bueno, que él iba, ¿de dónde va a sacar usted dinero para hacer cosas, digamos? Sí. Para implementar lo que usted piensa hacer para un Chile mejor. Entonces dijo que iba a eliminar la grasa del Estado. Entonces inmediatamente el sector público protestó. Obvio. Y él tuvo el apoyo del sector público en la administración pasada. Ahora ya le dijeron que no lo iban a apoyar. Entonces, por ahí las cosas podrían variar. Ya, te cuento que yo ayer tuve una reunión con empresarios chilenos que acababan de llegar de Chile y prácticamente, algunos contra su deseo, pero prácticamente daban el tema por cerrado, ¿no? O sea que el próximo presidente sería Piñera. Claro, desde la perspectiva de las informaciones que por supuesto ellos manejan allí. Todos aquí decimos que los votos se cuentan de a uno y hay que esperar la mejor encuesta, la de las urnas, ¿no es cierto? Así es. Sebastián Piñera ganó en la elección anterior con un 44% de los votos. Claro. ¿Ya? Pero ahora no había nadie, estaba solo dentro de la derecha. Claro. Y ahora sale Kast, sí, que está con un discurso bastante parecido al de Donald Trump, en realidad. Así es. Entonces, ahí vamos a ver. De todas maneras, yo sí, preparando un poquito la información, un amigo me mandó una encuesta que es en terreno, no es telefónica, porque la encuesta telefónica tiene muchos errores. Sí, claro. Tú no sabes quién te va a contestar, Por ¿no? supuesto. Entonces... ¿En terreno cuánto daba? No, en terreno, ahí hay, digamos, Piñera tenía el 40%. Claro. Que son cifras como parece más aproximadas a lo que todos pensamos. Claro, si la gente, digamos, de Kast, que tiene como un 3% en las encuestas, más la derecha de la democracia cristiana se le sumara a Piñera, que son pocos, claro, digamos que podría llegar ahí un poco más, pero no, en la primera vuelta no va a ser. Ya. Sí, yo calculo que te vamos a estar llamando, Jen, luego que pase las elecciones, de manera tal que hagamos el análisis esencialmente, más que qué ha ocurrido, qué es lo que puede pasar en términos políticos, ni bien haya ocurrido el resultado electoral, ¿sí?
Vale. Esto va a ser bueno, porque hay mucha expectativa en el continente. Dicen algunos, la ola antiprogresista se consolida y aquí se habla de, bueno, un eje que podría darse Temer, Macri y Piñera. Entonces hay mucha expectativa fundamentalmente desde la perspectiva económica, ¿no? Y sobre todo en cómo se van a manejar los multilateralismos y cómo se van a manejar los organismos regionales, los nuevos... Pero fíjate que, por ejemplo, Miguel, disculpa que te interrumpa, pero sí ha faltado algo tremendamente importante en los debates presidenciales. O sea, ningún candidato dice qué es lo que va a hacer por el desarrollo, cómo va a modernizar el Estado, cómo va a luchar con el narcotráfico, que es una realidad que vivimos y no nos podemos hacer los tontos, quiero decir, y la corrupción, que revienta por todo lado. Estamos hablando de la desigualdad, que Chile es campeón. Sí, claro. Las pensiones, la educación, la salud. Los candidatos no han centrado sus debates en esos temas, sino que se han dedicado a atacarse mutuamente. Entonces, eso es. Y para concluir, si es que ya vamos terminando, bueno, hay, digamos, desaforados. Sí. Tanto de derecha como de izquierda, en realidad son 5. Sí. Creo que hay 2 independientes y 3 de partidos políticos, y también en esta elección se escogen 23 senadores que se suman a los 38 que ya hay. Correcto. Hemos entendido hasta aquí. Hasta aquí ha sido Jennifer Márquez directamente desde Costa Rica, y la verdad es que el panorama que nos ha pintado es más o menos el que todos ustedes han ido leyendo en los diarios más informados aquí de Argentina, y está muy cerca de el panorama que me pintaban los empresarios chilenos ayer en un almuerzo organizado por la gente de ProChile. Estos empresarios, los que me siguen a través de las redes sociales, habrán visto que yo hice repercusión sobre lo mismo. Básicamente vienen a presentar aquí en Argentina productos, muchos de ellos informáticos, destinados a la banca y las finanzas, es decir, son tecnológicas que se dedican esencialmente a prestar servicios de punta, ¿no es cierto?, a la banca, al sector bancario y al sector financiero. En esa línea es que hemos tenido, acababan de bajar en Aeroparque y directamente vinieron al almuerzo conmigo, y lógicamente traían una mirada muy, muy fresca de lo que estaba ocurriendo allá, y tenían mucho interés en saber cómo estábamos aquí y sobre todo cómo vienen las perspectivas después de nuestras elecciones. Por lo tanto, digo, la sensación que ellos tenían es que si daban por, diríamos, asociado a una alta probabilidad el triunfo de Piñera, hay como una sensación de que podría llegar a generarse un eje político en la región, como el que yo le relataba a Jennifer, en el sentido de lo poco que le queda a Temer, ¿no es cierto?, sumado a Macri en mitad de su mandato, y lo que podría ser un inicio de mandato de Piñera, como que eso podría ser un eje que, diríamos, marcara un poco el termómetro político de la región. Y ustedes saben que tenemos muchos temas regionales donde hay que acordar, muchos temas regionales donde de una u otra manera hay temas pendientes, tanto en OEA, donde la situación de Venezuela genera y ha generado una divisoria, ¿no es cierto?, allí de opiniones, y que es un tema muy candente, pero tenemos obviamente otros temas en la región vinculados a la integración que hacen que las diplomacias presidenciales jueguen roles no menores. Digo, desde los procesos de integración
como el propio Mercosur a punto de firmar un acuerdo con Unión Europea, o los países de Asia-Pacífico, ¿no es cierto?, y sus intentos de generar nuevos espacios de coordinación, el vínculo siempre conflictivo, ¿no es cierto?, en el último tiempo con los Estados Unidos, y en los cuales la posibilidad de coordinar políticas para el diálogo con los Estados Unidos es un tema crucial, hace que esta elección del domingo no sea una elección cualquiera en la región, Y esto me parece que ameritaba que hoy pudiéramos charlar con Jennifer Márquez, que es una especialista y posiblemente es la periodista con formación económica más importante de Latinoamérica, me refiero en términos de Chile, ¿no es cierto? Y justamente lo que queríamos era tener su mirada, su información así dura y pura, ¿no es cierto?, en relación a la situación que se vive en Chile, teniendo en cuenta precisamente esta mirada económica que el continente le ha reconocido. Desde esa perspectiva nos parecía un aporte importante para el día de hoy, precisamente para que vayamos diseñando o por lo menos espiando el diseño de lo que va a ser la política en la región en este Cono Sur de aquí en más. Nos vamos a un pequeño temita musical y volvemos inmediatamente ya para buscar en un ratito la segunda comunicación en la tarde de hoy. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar, errores ópticos del tiempo y de la luz. Oh no, tanto pediste detener ese momento de placer. El reloj se derritió, rebobinando hacia adelante te alcanzó. Ecos de antes rebotando en la quietud. Oh no, todo es mentira, ya verás. La poesía es la única verdad. Sacar belleza de este caos.
Amigos, y ahora sí, un poco más tranquilos, recordamos que estamos en Comercio Exterior Siglo XXI, el programa que desde hace 9 años hacemos aquí en AM 1010, todos los martes de 14 a 16 horas, y hoy queríamos lógicamente empezar con el tema internacional, más caliente, diríamos, más expectante de la región, que son las elecciones en Chile de este fin de semana. Lógicamente la política nacional está tomada por básicamente 2 temas, algunos más, pero esencialmente 2 temas, que son la reforma laboral, la reforma impositiva y la política en general. Ustedes saben que yo desde el martes pasado ya les comenté lo que había sido tremendo la reunión de la Unión Cívica Radical allí, los radicales que nos juntamos en Setúbal, y que de alguna manera por eso lo tuvimos en la primera, el primer martes posterior, ¿no es cierto? Esto termina un lunes, el martes siguiente lo tuvimos a Casella, uno de los protagonistas allí, analizando, ¿no es cierto?, lo que había ocurrido en Setúbal. Obviamente otro de los grandes protagonistas, sacando lógicamente los dueños de casa, ahí en Santa Fe con el Chanqui Cáceres a la cabeza, los grandes protagonistas fueron, además de Casella, Carlos Becerra. Carlos Becerra es un hombre de Córdoba que vino con una delegación importante de diríamos, radicales rebeldes, de la provincia rebelde por antonomasia como es Córdoba, ¿no es cierto? Cuando se cumplen 100 años de la reforma universitaria, 50 de la fundación de la Franja, Becerra está muy conectado con esa historia, ¿no es cierto? Y con, yo diría, los sectores más progresistas, ¿no es cierto?, de la Unión Cívica Radical de Córdoba. En este sentido, tuvo un análisis y unas palabras, yo diría, muy determinantes, muy decisivas, muy importantes, que nosotros queremos rescatar hoy, no solo el balance que ha hecho él de esta reunión, sino además, ¿qué pasa después? Es decir, ¿qué pasa ahora? En este momento el radicalismo está en ebullición, porque se están tocando algunos temas que son puntuales, importantes, ¿no es cierto?, que tienen que ver con precisamente la mirada que hay alrededor, fundamentalmente de esto que es la reforma, tal vez que ideológicamente más nos compromete, que es la reforma laboral. Ustedes recuerden que la Unión Cívica Radical en el 57, en la reforma, incorporó el artículo 14 bis, que es el artículo más progresista y que prácticamente hoy es el marco de toda la legislación laboral y la filosofía laboral al respecto. Desde esa perspectiva nos va a parecer importante poder charlar con Carlos Becerra al respecto. Nos parece importante que tengamos en claro que estamos hablando con un referente nacional de envergadura. Fue mano derecha prácticamente en muchos temas de la presidencia de Raúl Alfonsín, secretario general de la presidencia, legislador nacional, legislador provincial en su momento, ha sido el referente, yo diría, de la renovación cordobesa, que lógicamente en una provincia que estuvo hegemonizada por lo que se denomina Línea Córdoba, ¿no es cierto?, con Eduardo César Angelos como cabeza. Pero Becerra siempre ha tenido un protagonismo importante, como es el que está teniendo en estos momentos, y es una provincia donde además ha surgido uno de los nombres de lo que se denomina candidaturas a la presidencia del Comité Nacional, ¿no es cierto?, y la presidencia del partido, que es Mario Negri, el actual presidente del Interbloque. Por lo tanto, digo, en Córdoba se ha dado el mayor resultado favorable al presidente de la Nación, no solo en las elecciones presidenciales, sino en las últimas. Ahí hay una relación conflictiva con el PRO, ¿no es cierto?, que está liderado por el ex árbitro, ahora que estamos viendo el partido de fondo de Argentina, el ex árbitro Baldassi, la coneja Baldassi como la conocen, ha tenido algunos elementos importantes que están trabajando muy cerca del pensamiento presidencial, como es el del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Ha tenido otro protagonista que ha terminado un poco al estilo cordobés cómicamente, ¿no es cierto?, como es el embajador Juez, que ha sido removido hace muy pocos días. Todos temas que hacen que Córdoba siempre esté presente. Ustedes por estos micrófonos han escuchado más de una vez a el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, ¿no es cierto?, Norberto Delfino en su momento, y bueno, nosotros seguimos con mucha, diríamos, importancia lo que ocurre en Córdoba, y le damos siempre la envergadura que Córdoba amerita.
Nos parece importante que ustedes tengan en claro entonces que esta referencia a la que hacemos, mención ahora, está enmarcada precisamente en la importancia política que le damos a Córdoba para que ustedes visualicen, ¿no es cierto?, el esfuerzo que estamos intentando hacer comunicacionalmente para conseguir la presencia de Becerra al respecto. Nos parece importante que ustedes tengan en claro esto y bueno, hacemos una pequeña pausa musical hasta el momento que hagamos la comunicación. Extraño tus pasiones desatadas, tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba. El reflejo de la luna en tus gafas espejadas, lo imposible de tu amor. Pero también extraño tu llegada y el sabor a cigarrillo que tu beso me dejaba. Enroscarnos y dormirnos con las sábanas mojadas cuando aparecía el sol. Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me envenenó. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo, porque también extraño abandonarme al universo que le engaño, irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño, pero no tanto. Extraño el paraíso de tu cara, con los ojos achinados, la sonrisa desplegada, la melena despeinada, la actitud exagerada, el sonido de tu voz. Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me envenenó. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo. No soy cobarde ni valiente, solo lo siento diferente. Contradecirme mi discurso es mi fuerte. Aceptaré lo que me tenga la suerte, porque también extraño abandonarme al universo que le engaño, irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño, pero no tanto. También extraño abandonarme al universo que le engaño, irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño. Volvemos mientras intentamos hacer la conexión con Córdoba, diciendo que está en este momento por empezar el segundo tiempo de Argentina, aquí en nuestra selección, ¿no es cierto?, con Nigeria, y está ganando 2-1. Antes de que terminara el primer tiempo hubo un gol de tiro libre de los nigerianos, ¿no es cierto? Vamos a algunos temas que han ocurrido en términos de comercio exterior. Ustedes saben que ha habido modificaciones en las últimas horas, que le hemos dado a conocer, en la aduana argentina, donde se han producido, después del alejamiento de Gómez Centurión, ha dejado a su jefe de asesores en el equipo nuevo que se ha hecho cargo de la aduana, y se ha designado a Fleury, ¿no es cierto?, una personalidad, yo diría, de mucha tradición dentro de la casa, a cargo de la aduana de Buenos Aires, un lugar estratégico, si los hay, ¿no es cierto?, en momentos en los cuales se está buscando tratar en conjunto los temas de secretaría, de el área de aduana y del área de AFIP, ¿no es cierto?, de manera conjunta. Ahí hay una
hay contradicciones, ¿no es cierto?, que se están dando y que esperamos tengan una resolución que vaya en camino de ir normalizando estas situaciones. Tenemos además que estamos en pleno debate sobre la reforma política en términos de los proyectos que el Ejecutivo está enviando en estos momentos. Se ha conocido hoy completo el de reforma tributaria y también seguramente en las próximas horas será enviado con modificaciones el proyecto original de la ley laboral. Si todo anduviera bien, tendríamos que estarnos comunicando ahora con el amigo Carlos Becerra, directamente en Ciudad de Córdoba. Carlos, ¿nos estás escuchando bien? Sí, los escucho bien. ¿Quién es, Miguel? Miguel, sí. Ah, bueno, qué gusto escucharte. No, el gusto es nuestro. Yo ya he comentado el rol importante que has jugado con Casela, allá en la reunión que nos invitaran los amigos de Santa Fe en Setúbal el fin de semana pasado, y como ya lo tuvimos a Casela el martes pasado, quería contar ahora un poco contigo, ¿no es cierto?, porque Córdoba siempre es protagonista donde se encuentre, y obviamente vos ibas como referente, ¿no es cierto?, allí a esta reunión de la militancia. Primero me gustaría que hiciéramos un balance y después un poco, Carlos, ¿cómo estás mirando esto y cómo seguimos, no? Adelante. Bueno, a ver, a mí me parece que la convocatoria que hizo Cáceres, que le puso un nombre muy especial, los convoco a los autoconvocados. Yo estoy acostumbrado a los autoconvocados porque cuando peleamos por la 125, sí, señor, por el tema, ¿te acuerdas vos? Sí. Dice, acordarán los oyentes, por el famoso impuesto a las exportaciones cerealeras de la Argentina. Lo cierto que en las rutas de Córdoba, fundamentalmente la ruta 9, la ruta 60, que comunican todo el norte del país por la 9 y la 60 hacia el oeste del país, bueno, ahí estaban las sociedades rurales locales, confederaciones rurales argentinas, la sociedad, bueno, en general, como conglomerado, y ahí estaban los autoconvocados. Yo nunca sabía quiénes eran. Te cuento. Lo cierto es que son productores que uno los ve a cada rato cuando anda por los pueblos del interior, pero se habían autoconvocado porque les parecía de que de cualquier manera, al margen de lo que hicieran sus agrupaciones de representación gremial, ellos tenían que estar ahí. Bueno, esos eran los autoconvocados. Entonces cuando Cáceres dice, che, yo los convoco a los autoconvocados, bueno, claro, me dio gracia. Simpático. Me dio gracia, me pareció realmente ocurrente de su parte. Sí. Pero lo cierto es que prácticamente, vos viste, Miguel, todos nos conocíamos. Nos conocíamos de muchos años de militancia, de muchos años de compromiso. Así es. De muchos años de testimonio, además de pelear por las cosas comunes. Todos abrazados a la causa de la Unión Cívica Radical y a lo mejor de la política. Digo a lo mejor de la política porque entiendo que esto es lo que significa para nosotros, para vos y para todos nuestros amigos comunes en la política, preocuparse por los problemas de los otros, no por los problemas propios. Absolutamente. De tal manera que a mí me pareció una muy buena iniciativa y permitió con más de 500 dirigentes y militantes desde Ushuaia, con la presencia de Ushuaia hasta Salta, sí, claro, poder dar un debate que no es un debate agónico, no es un debate final, no es un debate primario, no es simplemente una catarsis. Ni nostálgico, ni nostálgico tampoco. Se habló poco en esto que vos dices, muy importante, no nostálgico, porque no hablamos de las glorias pasadas, pero no hablamos de las glorias de los gobiernos radicales, no hablamos de la prosapia de nuestra propia filosofía y de nuestros valores, hablamos de la realidad, y la realidad dice de la necesidad de la presencia de la Unión Cívica Radical frente al acontecimiento público cotidiano y cómo aportar desde esta herramienta formidable de la democracia argentina que es nuestro partido, cómo aportar para las soluciones del país. Bueno, esto fue el común denominador de Setúbal, de Santa Fe de días pasados, de los primeros días de noviembre, fue el común denominador con una gran amplitud y generosidad de parte de todos, y creo que eso quedó plasmado finalmente en un documento muy, de mi punto de vista, Miguel, yo no fui el autor, hubo otros amigos
autores y que pusieron letra, entre otros vos, a ese documento, pero que fue un documento inteligente, mesurado, comprensivo, amplio. Bueno, realmente como hace mucho tiempo no se escribió una síntesis de 300 oradores en ese día de 8 horas de debate, ¿no? Sí, señor. Y creo que las conclusiones tienen que ver ni más ni menos con las necesidades que decíamos recién, de que el partido exprese en esta falta de diálogo partidario que hoy existe como dato de la realidad, exprese el sentimiento de los sectores a los que tradicionalmente la Unión Cívica Radical ha representado. Correctísimo. A los sectores de la clase media, los sectores trabajadores, los sectores más desprotegidos del país, y si no lo hiciera así, la Unión Cívica Radical estaría perdiendo su propia esencia y su su misión en la Argentina de hoy, ¿no? De tal manera que eso fue, desde mi punto de vista, Santa Fe, y la continuidad de eso, creo yo, que bueno, ya en Córdoba se están juntando algunos amigos para convocar algún debate respecto de esto, y se está redactando un documento, y bueno, una cosa muy buena que despertó con una verdadera iniciativa disparadora de asumir la responsabilidad del radicalismo y no dejarse sustituir por el marketing. Correcto. Bueno, ahí estamos. Correcto. Carlos, ¿vos te queda claro de que estamos, por suerte, dicen algunos, a pocas semanas de que finalice una presidencia del Comité Nacional del Partido? Sí, por suerte. Por suerte digo yo, porque algunos pensábamos, te lo digo con franqueza, claro. Algunos pensábamos que el presidente de nuestro partido, que del Corral, que había sido un militante universitario, militante juvenil de la Unión Cívica Radical, iba a cumplir o podía cumplir un gran rol. Bueno, mi frustración, mi decepción. Total. Porque lo cierto es que no se puede, qué sé yo, escuchar la misa y darla al mismo tiempo. Entonces, ocurrió lo que uno podía intuir que iba a ocurrir, pero que tenía la esperanza que no sucediera. Es decir, que el intendente de Santa Fe no pensara solamente en cómo hacer una buena gestión él en su intendencia y los amigos intendentes que tuviera en Santa Fe, y especular con su próxima candidatura a gobernador de Santa Fe, sino que debía hacer de presidente de la Unión Cívica Radical, por lo cual ya ha pasado a la historia. Va a pasar mal a la historia, lo cual ya pasó a la historia, porque se ha sentado en los sillones, en el sillón de los grandes hombres de la Unión Cívica Radical. Tiene la paridad funcional de los fundadores de nuestro partido. Correcto. Aunque no tiene, obviamente, la paridad ni intelectual ni política de aquellos, ¿no? Queda claro. En ese marco, Carlos, me interesaba porque, lógicamente, ahí el partido está en estado de ebullición. Todos los días nos sorprenden con noticias vinculadas a, inclusive, operaciones del propio gobierno, ¿no es cierto?, para influir en lo que va a ocurrir en el radicalismo de aquí a unas semanas. De hecho, acaba de aparecer un artículo muy polémico donde inclusive nadie lo ha firmado, diciendo de que la mayoría de los candidateables, o los nombres que se daba como candidatos, se habrían bajado, porque, bueno, y que habría quedado solamente el nombre de Federico Storani como posibilidad. ¿Qué grado de verosimilitud le das vos a esta historia, a esta versión? Mira, en mi íntimo deseo, digo, puede ser que así ocurriera. Puede ser que así ocurriera, porque yo estoy trabajando para que Federico Storani sea el próximo presidente del Comité Nacional. Y para que podamos ir con un grupo de amigos y acompañarlo y volver a estas mismas cosas que discutimos en Santa Fe, que en el documento de Santa Fe, que entre otros, reitero, vos redactaste, le hace una exigencia a las futuras autoridades del Comité Nacional. Así es. De las cosas que pensamos, y yo con lo que tengo conversado con Federico Storani, de quien soy amigo, hemos militado juntos de toda la vida, desde pantalón corto de nuestros padres. Pero además él es cordobés, ¿no? Además es cordobés de Río Cuarto. Claro. Y Storani plantea exactamente las mismas cosas que estamos planteando nosotros, y dice de las mismas cosas que estamos diciendo nosotros, o que dijimos nosotros en Santa Fe.
De tal manera que ojalá si fuera. Yo no creo que sea tan fácil. No. Pero entre las cosas que hemos conversado con Freddy, mira, yo he dicho que tenemos que volver en este próximo Comité Nacional a que se haga la tradición del partido, no que se elija la futura conducción del Comité Nacional en un local cerrado entre 20 personas. Bien. Sino que se vuelva al plenario, que el plenario discuta política, si hay 2 o 3 listas, que discutan los candidatos de las 2 o 3 listas, correcto, que se ponga a consideración. Claro, yo no me puedo olvidar nunca de cuando era candidato a renovar su sitial de Ricardo Balbín, y lo era también Raúl Alfonsín. Sí. Debatían horas. Sí, señor. Y esos plenarios del Comité Nacional terminaban hasta con reyertas, voz alzada, puños erguidos. Y hasta alguna silla volaba. Hasta alguna silla, pero qué bueno, era un partido vivo, que aunque no era mayoría, se preparó para ser mayoría, interpretar a la mayoría nacional en su momento toda la vida. Bien. Pues bueno, ojalá volviéramos a hacer eso, porque eso le da vida a la Unión Cívica Radical y porque la confrontación no te genera de ninguna manera enemigos, te lleva a buscar consenso y no enemistades. Pero hace falta este debate para que precisamente la Unión Cívica Radical alcance los consensos para con fuerza de un solo brazo, de una sola herramienta, podamos llevar el apoyo que tenemos que llevar a la acción de gobierno. Digo el apoyo a la acción de gobierno porque hasta hoy no nos consultan absolutamente nada. Mira, yo tengo para contarte de ayer. Ayer en el Comité Central del Radicalismo de Córdoba, se reunió el Comité Central con los legisladores electos y no electos, los legisladores nacionales por Córdoba. Sí, claro. Ninguno podía explicar la letra ni gruesa ni chica todavía de los proyectos de reforma que había, los proyectos de reforma, ni en los temas previsionales y mucho menos en la parte fiscal, y que hablar de las modificaciones a la ley de contrato de trabajo. Ninguno se podía explicitar abiertamente porque no lo conocía, de tal manera que no fueron consultados los organismos partidarios, no fueron consultadas las comisiones permanentes del partido. Vos estás en una de las comisiones importantes de Economía del Radicalismo. No fueron consultadas las comisiones de Previsión Social, ni por supuesto las de Trabajo, de la Convención Nacional. Bueno, esta es una decisión que toman. Si conocieran a fondo, que yo también dudo que conozcan a fondo, bueno, la autoridad del bloque, entre lo que está un radical, y por supuesto lo mismo en el Senado que en diputados, y nadie más. Y yo no creo, por muy inteligente que sea cada uno de ellos, que estén en condiciones de dar un ok sin un asesoramiento y sin una opinión del radicalismo de lo que piensa. Porque esto nos está comprometiendo a los radicales. ¿Por qué? De dos maneras. La primera es para aquellos que dicen que nosotros somos parte de una coalición de gobierno, opinar sobre lo que dice el gobierno. Obviamente. Y si no, hola, ¿me oís? Te escucho perfecto, Uno, si fuéramos parte de una coalición de gobierno, saber lo que está pensando la coalición de gobierno y si nosotros impulsamos iniciativas o modificaciones. Y si somos solamente una coalición parlamentaria, que es lo que yo creo, precisamente saber qué es lo que nos van a traer al recinto, a las comisiones previas y después al recinto. Bueno, nada de eso ocurre. Entonces yo tengo la esperanza que la conducción del próximo Comité Nacional haga como se ha hecho siempre, como yo estoy acostumbrado, como vos lo has visto, Miguel, en más de una oportunidad. En determinado momento la autoridad partidaria convoca a los legisladores, pide las explicaciones, abre el debate, conforma las comisiones respectivas, asesora, ayuda, pero bueno, eso es un partido funcionando, el nuestro no funciona. Correcto. Carlos, te llevo a un tema estratégico e histórico a la vez, pero con proyección al presente. Cada vez que Córdoba, provincia y provincia de Buenos Aires se pusieron de acuerdo en términos de eje político, ha habido protagonismo. Digo, desde la propia fórmula Alfonsín Storani hasta Balbín de la Rúa en algún momento, hasta, Ángelos Casella, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cómo está hoy el vínculo de Córdoba? Vos sos referente clave. ¿Cómo está el vínculo hoy con provincia de Buenos Aires? Porque estamos hablando de Freddy, que precisamente, como siempre lo decimos recién, reúne las dos condiciones: nacido en Córdoba y viene como delegado a la provincia de Buenos Aires. Y su militancia. No hemos tenido reuniones ni diálogo en forma directa entre los delegados del Comité Nacional de Córdoba y de Buenos Aires, no es así. Es más, yo creo que en los propios delegados de Córdoba tenemos
distintas opiniones. Me imagino, y en los de provincia también. Y en la provincia de Buenos Aires seguramente lo mismo. Seguro. Pero lo cierto es que hay un vínculo natural que entre ambas provincias y en el pensamiento político de hoy, que pueden diferenciarnos matices, pero solamente matices. Yo digo, ¿de qué radical se puede, cuando va a elegir su próxima conducción nacional o comité nacional, qué radical se puede negar a decir a voz en cuello y en público qué es lo que piensa que quiere hacer de su partido? Y qué mejor que en un plenario del Comité Nacional. Que esta presidencia, la actual, no convocó nunca. Yo soy delegado del Comité Nacional de esta presidencia. Bueno, en 2 años jamás me integraron a una comisión, jamás me llamaron para nada, jamás se reunió plenario del Comité Nacional, nunca, nada de nada. De nada. Sí. Te enterabas por los diarios lo que hacía el Comité Nacional, ¿no es cierto? Lo que hacía el presidente del Comité Nacional, las reuniones en las que participaba y punto. Y punto, nada más. En esta línea vos estás pensando entonces que seguramente en diciembre estamos abriendo un nuevo capítulo. Un capítulo... Espero. Un capítulo, tengo esperanza que así sea. Claro, un capítulo de mayor protagonismo por de pronto, de mayor visibilidad y de... Ya con el fantasma, diríamos, en principio, de un kirchnerismo derrotado por segunda vez, creo que está llegando el tiempo de poder elaborar políticas de Estado, de poder ponernos claramente a avanzar en la resolución de transformaciones estructurales que están pendientes en el país y en la sociedad, ¿no? Absolutamente, comparto contigo, Miguel. A ver, yo creo que el rol del partido debe ser hoy rediscutir con sus aliados de esta alianza Cambiemos, alianza entre comillas, para claro. Rediscutir el rol de los partidos políticos. Yo no hablo del resto, porque todos sabemos que el PRO es el presidente. Así es. Y que la coalición cívica es la doctora Carrió. Así es. Pero del Corral, Negri o Rosas, hasta ahora presidente del bloque antes que renunciara del Senado, bueno, no son la Unión Cívica Radical, nosotros somos otra cosa. Así es. De tal manera que yo lo que aspiro es precisamente a que tengamos un ámbito de discusión desde el partido y ayudemos al gobierno que hoy conduce el presidente Macri. Es un error táctico asumir y decir que las viejas estructuras políticas están perimidas y poner el marketing por arriba de ellos. Y además estratégico pensar que sin partidos políticos la democracia se consolida. Yo creo que hubo un trayecto de la historia nacional que se cubrió bien y que la síntesis final sobre los temas institucionales y de la política de fondo se produjo en la síntesis de la Convención Constituyente del 94 en Santa Fe. Y por primera vez allí, a iniciativa de Alfonsín, los partidos políticos se incorporaron a la Constitución Nacional. Los partidos políticos allí empezaron a ser sujetos de derecho público. Sí, señor. Hubo que aprobar en el Congreso leyes que reglamentaban su ejercicio, la ley de partidos políticos y la ley del financiamiento de los partidos políticos. Se volvió a votar en los partidos políticos. Se democratizaron todos los partidos políticos, aún aquellos que no tenían práctica democrática de elecciones por voto y por urna, y etcétera, etcétera. De tal manera que fue un paso cuantitativo y cualitativo. Así es. Pues no es solamente cuando se dice que los partidos políticos están agotados y que hay otras formas para sustituir su rol, es un yerro, absolutamente una equivocación profunda, sino que al mismo tiempo se está atentando contra la letra de la Constitución Nacional. Entonces, los que dicen defender el proyecto de la República tienen que defender a los partidos políticos. Primero que todo, tienen que defender a los partidos políticos. Sí, señor. Y después el resto. Entonces, me parece que allí el radicalismo tiene un rol que cumplir. Un rol que cumplir para discutir adentro del partido cuál debe ser su rol, discutir las políticas públicas, llevar la iniciativa al gobierno, conversar con el presidente de la Nación, ayudar al presidente de la Nación, afirmar en el acierto
y decir con fuerza y con enjundia cuando creemos que hay un desacierto, porque es una forma de ayudar a la nación a salir de un momento de obvia dificultad que tiene en términos económicos y sociales, y por supuesto seguir ayudando a la consolidación de la República, que es un paso ganado después del 2015 para acá. Total acuerdo. De tal manera que no es menor el rol que tenemos que cumplir. Claro. Entonces decir que los partidos políticos y la Unión Cívica Radical no tienen que cumplir ese rol porque hay otros que lo sustituyen, pues yo no estoy de acuerdo, Miguel. Total acuerdo. Dame para cerrar, Carlos, porque a las 3 tenemos obviamente el noticiero, dame un pantallazo de la realidad cordobesa hoy. Acá hay muchos nombres, algunos trascienden fuertemente, algunos tienen gran protagonismo. Me interesa un poco y además encima hay una sensación de que desde la presidencia se estaría impulsando para la candidatura a gobernador del ex árbitro La Coneja Baldassi. Juez acaba de protagonizar un episodio, diríamos, que sería cómico si no fuera trágico, ¿no es cierto?, propio del humor cordobés casi, pero me preocupa cuál es el rol que puede llegar a jugar nuestro partido, que siempre ha tenido una gran densidad política en Córdoba. Contame un poco. Mira, en el caso del doctor Luis Juez, yo te digo claramente, a mí me ha dado mucha tristeza el episodio que protagonizó. Que ha protagonizado, porque él es una persona de bien, y no tengo ninguna duda que sus dichos han tenido una desgraciada malinterpretación. Así es. Yo creo que habrán sido seguramente en tono de broma, que él tiene una acción jocosa permanente. cosa que yo se lo celebro. Ya. Pero no tengo dudas de que es un hombre de bien y que no ha habido intencionalidad, desde ningún punto de vista, una intencionalidad despectiva hacia nadie del hermano pueblo ecuatoriano. Correcto. Por un lado. Pero lo cierto es que me parece que no es la persona apropiada que puede encabezar una lista para la futura gobernación de Córdoba. Sin duda que los partidarios del PRO y los partidarios del presidente Macri van a decir, bueno, hemos ganado terreno, como hemos ganado terreno tenemos derecho a tal cosa. Bueno, yo no lo comparto a eso. El radicalismo sigue siendo la fuerza política no solamente territorial, sino con acervo en la provincia la más importante. Sin duda. Me parece que hay un escenario de desgaste paulatino y progresivo de la gestión y de la administración peronista en Córdoba. No es fácil desalojar al peronismo de la conducción, nunca ha sido fácil en ningún escenario, pero mucho menos en Córdoba. Así es. Donde tienen acción pública y gestión administrativa y desprolijidades de mucho tipo, pero además creo que obviamente el gobierno de Córdoba expresa hacia la sociedad un mensaje de agotamiento en muchos sentidos. De tal forma que yo creo que hay una esperanza y una expectativa de parte del radicalismo, y por supuesto si se mantiene esta alianza Cambiemos. Correcto. Pero el radicalismo va a llevar la próxima elección de gobernador del 19, el radicalismo va a encabezar la lista del gobierno de la provincia. Correcto. Será con Cambiemos o será solo, pero va a encabezar la lista. Ojalá fuera con Cambiemos, ojalá fuera manteniendo esta alianza, pero si no lo es, será también solo. Buenísimo. El radicalismo de ninguna manera va a relegar esto, al margen de lo que el presidente, o el partido, mejor dicho, el presidente, opinen. Digo esto porque al presidente le hacen decir un montón de cosas que a mí por lo menos no me consta, y a muchos no le consta, lo dicen algunos otros seguramente, pero no es el propio presidente, pero además a los cordobeses que le elijan el presidente, el candidato a gobernador. Desde Sabatini y para acá eso no ocurrió nunca, no ocurrió ni siquiera en los gobiernos conservadores de Córdoba. A ver si podía venir cualquier conservador de la provincia de Buenos Aires o de la Dirección Nacional a decirle al propio Cárcano qué es lo que tenía que hacer. Buenísimo. Carlos, un final a todo, un final a toda orquesta, y como decía un viejo comentarista, lo dejamos aquí. Excelente la participación, Carlos, y seguramente te vamos a estar volviendo a llamar para evaluar cuando haya transcurrido precisamente este cambio en la cúpula del radicalismo. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, un abrazo fuerte, Miguel. Un gran abrazo. Adiós, gracias a ustedes. Amigos, ustedes lo escuchaban, el referente de Córdoba más importante que participó en la reunión de Setúbal hace exactamente una semana y media.
Carlos Becerra, ex secretario general de la Presidencia de la Nación, del doctor ni más ni menos que Raúl Alfonsín. Nos vamos ya al intervalo y volvemos en nuestra segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010 Onda Latina presenta la información destacada de la hora. Buscan inversión privada por $3.000 millones para reforzar el transporte de electricidad. El Ministerio de Energía y Minería buscará que el sector privado aporte inversiones por unos $3.000 millones para fortalecer la red de transporte de electricidad ante el aumento progresivo de la potencia instalada por el crecimiento de la participación de las energías renovables en la matriz energética. El Papa compartirá un almuerzo con 1.500 pobres en el Vaticano. Santo Padre invitará el próximo domingo a los necesitados al aula Pablo VI del Vaticano a un almuerzo en base a ñoquis con tomate, aceitunas y queso rallado, bocados de ternera con verduras y polenta y brócoli con tiramisú de postre, informó el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Antes del almuerzo, 4.000 personas necesitadas, entre ellas refugiados, llegados desde distintos países, participarán de la misa que el Pontífice oficiará en la Basílica de San Pedro a las 10 horas 6 en la Argentina. Buscan mejorar el estado de las veredas y lograr una mayor separación de residuos. El ministro de Ambiente y Espacio Público porteño Eduardo Machiavelli detalló hoy en la legislatura los gastos para 2018 para el área a su cargo, estimados en 26.800 millones de pesos, y destacó entre las acciones proyectadas la peatonalización de un sector de la avenida Corrientes, los cambios normativos para mejorar el estado de las veredas y la profundización de campañas para la separación de residuos. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010 Onda Latina presentó la información destacada de la hora. Espacio publicitario. En noviembre, mira todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. La Noche de los Museos, Vea Jazz, Carrera Nocturna y Vea Celebra Caribe y Centroamérica, Líbano, Corea, España y Afro. Además, vení a conocer el nuevo planetario y seguir disfrutando de la gastronomía, parques y plazas y muchos eventos más. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemos VA. ¡Vamos, Buenos Aires! Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? Acordate de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión, o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar, o cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba todo el equipete. Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida, en las cosas que a vos te importan, en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad, te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Esta radio también está en derradios.com. www.derradios.com, el sitio latino de radios. Comunicate al 5256-9640 y dejaros tu mensaje de voz en nuestro contestador automático 5256-9640. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM 1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061.
el espacio publicitario. Amigo, volvemos aquí en Comercio Exterior Siglo XXI, hoy martes 14 de noviembre del 2017, en Comercio Exterior Siglo XXI, siempre por M10 Días. Ustedes lo saben, como desde hace 9 años. Y tenemos el placer de contar en estudio, y le damos la bienvenida, el amigo Santiago Keller Sarmiento, que ya estuvo por acá en estudios, pero que ahora viene con algunos blasones más importantes. Héctor. Cuando estuvo hizo... Hola, Santiago. Cuando estuvo hizo la presentación del ojo de los 20 años. Bueno, ahora sucedió. Sí, señor. Relátalo vos primero. Bueno, primero que es un acontecimiento, son 20 años del Festival Iberoamericano El Ojo, o sea, el Ojo de Latinoamérica. A mí me impresionó, te digo que me emocionó lo que hizo este hombre en 20 años. ¿De dónde arrancó y cómo lo hizo? Ver esa pantalla gigante, ver una superficie equivalente a un campo de fútbol, con conferencistas, con gente estando presente, con una muestra de gráfica, con una sala de exhibición, con una sala de prensa, con conferencias. El nivel de los conferencistas que ya vamos a señalar y la calidad de lo que se dijo me parece muy relevante, sobre todo que tocaron temas candentes e importantes como es qué va a pasar con la industria de la publicidad o qué es lo que está pasando. Claro. Así que le vamos a preguntar a Santiago primero si puede cuantificar qué fue esto. ¿Cuánta gente estuvo presente en este Festival del Ojo? ¿Qué dimensión ha tenido desde tu mirada? Bueno, primero muy contento de celebrar los 20 años del Ojo de Iberoamérica. La verdad que en nuestro país y en nuestra región, que algo tenga tanta persistencia, consistencia y éxito a lo largo del tiempo ya es bastante meritorio, ¿no? Y después muy contento por la verdad que este 20 aniversario... a pesar del contexto regional difícil, la crisis, los terremotos, los huracanes, etcétera, 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 fue un éxito impresionante. Como decís, teníamos todo un salón gigante con varios salones, con salas de prensa y con más de 2.100 delegados participando, con un 30 y pico, casi 40% de delegados de fuera de Argentina, y del casi 60% de Argentina, un 20% del interior del país es muy importante, ¿no? Y además con la variedad de gente, ¿no? Había gente de la publicidad, del marketing, de la comunicación, del cine, de la publicidad, de la televisión, del contenido, y con una variedad de conferencias que, bueno, depende a quién entrevistes, te va a decir que le gustó más una, más otra. Hoy a la mañana me decían que le encantó la conferencia de Un gallo para el Esculapio, que estaba Bruno Stagnaro. Otros me decían la de Fernando Vega Olmos con Malena Cutuli de Shell, otros la de Tim Harris, que fue maravillosa, otros la que estuvieron con Martín Mercado, Seba William, Guille Jiménez y yo con Coca-Cola. Sí, vendiendo lo que se vende solo, la Coca-Cola, que no es tan así, pero bueno. ¿Qué capacidad tiene la sala de conferencias? Bueno, la sala estaba llena. No, más que llena. No, la sala gente en los pasillos, sí, gente sentada entre 800 y pico. 800, sí, o sea, pero había gente parada, había gente en el suelo, como sabés. Unas 1000 personas. Más o menos, va variando de conferencia en conferencia, pero más o menos eso estaba físicamente, más los que lo veían desde la sala de prensa que se transmitía en simultáneo en la sala de prensa con todos los periodistas que estaban ahí, que había unos 30 y pico, 40 periodistas, 40 medios, perdón, y con lo que se veía desde el streaming, desde el ojo en Facebook, elojoiberoamerica.com, o en Twitter de @el ojo festival. Ahora te voy a pedir que repitas, te pido que repitas por favor con detenimiento cómo pueden acceder a las conferencias. Las conferencias van a estar la mayoría disponibles por 2 semanas, porque después tenemos que... ¿A partir de cuándo? No, ya están disponibles. La mayoría están por el Facebook del Ojo de Iberoamérica, y algunos por Twitter, y algunas por Twitter, porque en un momento Facebook tuvo un problema de sonido, entonces las pasamos a Twitter. En Twitter es @elojofestival. Yo me permito recomendar dos, viste, cada uno ve su cosa. A mí lo del gallo para Esculapio me pareció muy novedoso, además con la presencia de uno de los actores que no es uno de los
de las stars, así, de las estrellas, pero que, sin embargo, las veces que lo he visto actuar es muy bueno. Sí, estaban guionistas, director, productor y actor. Y Tañaro de una familia de cineastas, ¿no? Sí, tenía. 18.886 seguidores tiene en este momento el Ojo Festival. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, y el Facebook tiene cerca de 70.000, 80.000. No sé si ya está en streaming, pero me permito recomendar esta presentación. Fue el viernes. Activando el propósito de tu marca, por Malena Cutuli, y no es fácil decir lo que es, pero yo lo voy a traducir, que es la jefa, la integrante del marketing integrado, nada menos que de Shell, ¿no? Es la directora global de Shell, de marketing de Shell. Bueno, es una argentina, brillante, y que estuvo haciendo la presentación nada menos con Fernando Vega Olmos, uno de los publicitarios más relevantes de la publicidad mundial. Actualmente es el fundador y director, es el de creativo, el jefe, ¿no? Creativo de el CCO, que sería Chief Creative Officer de Picnic España. Picnic España es una agencia muy particular, que es algo que estoy viendo yo, que es como una nueva tendencia dentro de la publicidad. Decime vos, en eso mismo creo que está embarcado Bayala, Carlos Bayala, donde dicen que lo que se trata es no de solo publicitar, sino de construir marcas modernas a través de acciones. Y esto se vio reflejado en el caso de Shell, donde tuvieron acciones donde la energía era el protagonista y la idea era crear condiciones para que la gente generara la propia energía que consume. Es decir, en Brasil, por ejemplo, se instalaron en una favela. Y en la favela, lo primero que descubrieron que el gran problema era la falta de energía eléctrica, la falta de luz de noche, que daba inseguridad y creaba dificultades de todo tipo. Entonces armaron una cancha de fútbol que se ilumina con la presencia de los jugadores y de los asistentes. ¿Cómo? Pisando, saltando. Armaron un piso donde las pisadas generaban energía, y esa energía se traducía en luz, en electricidad y en luz. Y así varias acciones. ¿Vos recordás alguna otra? Sí, bueno, esa fue una que ganó en el ojo, ganó un oro en el Ojo de América. Hace 3 años ganó el cartel que da agua para Perú, para Lima, donde Lima es una ciudad que, si bien es frente al mar, es una zona muy húmeda, pero donde no llueve. Claro. Entonces hicieron un cartel que ganó un Gran Prix de Seguridad Pública y de Innovación, donde el cartel lo que hacía era transformar esa humedad en agua y terminaba saliendo una canilla de agua potable para consumo para la gente de la zona. Aprovechaban el rocío, aprovechaban todo eso. Bueno, y como esas hay montones de ideas. O sea, Shell está en una campaña de energía sustentable. Correcto. Acá, en este continente y en África también, ¿no? En Kenia sí hicieron otro caso parecido también. No, notable. Sí, además estimulando a emprendedores locales. Claro, muy bueno. Otra conferencia que generó mucho debate es barajar y dar de nuevo. Esta es una frase que utilizaba mucho David Rato hace unos años atrás. Exacto. Es una frase corriente, pero en publicidad el que empezó a hablar y decir que va a haber constantemente que barajar y dar de nuevo fue David Rato hace 20 años, más tal vez. Bueno, este es el tema de esta conferencia, que lo que busca es repensar la industria en el mundo de la transformación digital. Puso como panelistas a Bruno Robagnati de SBP y manager director de RGASS Latam, Ezequiel Aslañán, managing director de Accenture Interactive para Sudamérica, a Juan Pablo Jurado, que tiene un recorrido fantástico, sí, porque él empezó como anunciante, después se dedicó al marketing promocional, y ahora tiene la agencia más grande de Argentina. Y además fue nombrado hace 2 meses CEO regional de Gunderman. CEO de Gunderman, sí, para Latinoamérica. Y obviamente presidente de la filial local. Y Germán Yunes, CEO de Geometry Global Latina, otra importante presentación. Y de moderador estuvo Santiago Olivera, que hace muy poquito fue nombrado CEO de Jan Rubicam Buenos Aires, ¿no? Jan Rubicam Argentina. No, y bueno, ahí se armó un lío fenomenal,
porque cada uno tiene una visión distinta de lo que está pasando en la publicidad, de lo que va a pasar, de cómo se va a facturar y de la misión. En definitiva, lo que se discutía era la misión misma de la publicidad. Sí, casualmente la idea de elegir a estos 4 líderes regionales de sus respectivas compañías y a Santi Olivera como coordinador era casualmente generar un debate sobre las miradas de lo que está pasando hoy hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, donde incluía desde la transformación digital de los negocios, la inteligencia artificial, el valor de las ideas, el futuro de la industria, el futuro de las propias compañías. Y bueno, fue un debate, como vos viste muy bien, muy rico, muy polémico. Pero que también polémico es, primero, porque pensaban distintos los conferencistas. Claro. Segundo, porque eran de distintos palos cada uno. Claro. Tercero, porque participa de las conferencias los asistentes. Termina la conferencia y se invita a preguntar. Buenísimo. La gente levanta la mano, le lleva el micrófono y plantea su situación. Pero creo que fue bastante picantita la cosa, ¿no? Sí. Sí, bueno, hubo esa era la idea, parece. Y además, digamos, entre estas personas había unos que eran ingenieros, otros vienen del palo de anunciantes, otros creativos, entonces también se armó un debate interesante. Esa heterogeneidad le dio una... Sí, heterogeneidad, pero de gente súper líder, relevante e influyente, y además que dirigen compañías a nivel regional, que casualmente todos están planteando este debate, ¿no? Hacia dónde vamos. Terminado ese debate, terminada esa presentación, yo le hice grabé una nota con Fernando Vega Olmos. Opa. Y si contamos con el apoyo de Aníbal, la vamos a escuchar. Es una grabación que dura casi 10 minutos, 9 minutos 10 segundos, porque tiene que ver con todo esto y tal vez nos motive alguna reflexión, ¿sí? Lo primero, el modelo de negocio de la industria de la publicidad está en crisis. Está en crisis cualquier cosa que no evolucione. Yo creo que sí que está en crisis. Y creo que lamentablemente, te lo diría a vuelta, te diría como todavía no está tan en crisis, todavía perdura. Y está obsoleto. En realidad, esta cosa de que esté esencialmente todavía demasiado basado en medios pagos, en comprar espacio y creer que a partir de que compro espacio voy a tener credibilidad con lo que cuento, me parece que está absolutamente en crisis. Eso sí está en crisis. Y todavía la industria se maneja mucho por esta máxima. La industria puede encontrar perfectamente, yo creo que Shell es un ejemplo maravilloso de todo eso. O sea, cuando digo que el 90% del presupuesto de las marcas va a comprar medios y hacer relato o narraciones alrededor de una marca, y Shell lo hace exactamente al revés. El 90%, bueno, cuando Malena empezó en Shell, eso era lo que hacía Shell, y hoy es exactamente lo opuesto. Ahí tenés el mejor ejemplo de cómo se construyen marcas modernas hoy. La realidad creo que es que hay que cambiarlo, digamos, para que no esté en crisis. Tenemos que encontrar un modelo que convierta en obsoleto, ir migrando. Nadie dice que sea de la noche a la mañana. Malena llevó 7 años esto, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuántos años en la publicidad tenés? El 9 de febrero de 1979 entré por primera vez a una agencia de publicidad. ¿Qué era? Que era Gauland, McCann Erickson. O sea, en el 9 de febrero del 2019 voy a cumplir 40 años. Bueno, ¿te tuviste que reinventar cuántas veces? Todas las veces que... De vuelta, porque yo siempre quiero hacer lo mismo, que es construir marcas, digamos. Se hizo de maneras muy diferentes a lo largo de estas casi 4 décadas. Nunca se pudo hacer mejor que hoy, porque la realidad, cuando hoy tenés la posibilidad digamos, hoy tiene mucho más marcas acceso a eso, porque antes la barrera de entrada y la compra de medios era una barrera de entrada real. Si vos no tenías un gran presupuesto, era muy difícil que generes visibilidad. Hoy una marca desconocida se transforma en conocida de la noche a la mañana y se transforma en un monstruo en 5 o 10 años, como un Facebook, digamos, justamente por la posibilidad hoy que tenemos de conectarnos con los contenidos, con las cosas, entre las personas. Es fascinante. Nunca hubo un mejor momento para hacer lo que hacemos.
Bueno, ¿y de la publicidad argentina tenés buena información? No, poca. No, prefiero no opinar porque no tengo muy buena información. Y de esta, en el mediano plazo, ¿hacia dónde va la publicidad en general? Al lugar que le corresponde, ¿viste? Esta cosa que lo contamos en la conferencia, paid, ¿no? Paid, own y earn media, ¿no? Los medios pagos, los medios propios y los medios ganados, digamos. Yo creo que hay que empezar por los medios propios, digamos. Esos son los que controlás y los que podés tener credibilidad. Eso, si haces cosas como está haciendo Malena, interesantes, viralizan y la gente las comparte, etcétera. Y después sí ponele dinero para amplificar ese efecto. O sea, en realidad lo único que cambió es vamos a poner las cosas en el lugar correcto, en el orden correcto. No están en el orden correcto hoy. Yo recuerdo que hace más de 20 años vos tenías una casi obsesión por la marca País. Sí. Y trabajaste mucho en eso. ¿Y qué pasó? Y nada, Argentina sigue siendo un país que no tiene una sola marca en el mundo. Una cosa insólita. O sea, somos un país que... Yo hace 20 años decía Gabriela Sabatini es argentina, el perfume de Gabriela Sabatini es alemán. Diego Maradona es argentino, los botines Diego Maradona son alemanes y así sucesivamente. Es un país que no entiende... curiosamente, porque los argentinos somos muy buenos. Acá tenés un ejemplo de una Argentina súper talentosa que triunfa en el mundo y que no es conocida en la Argentina. O sea, si yo fuera el gobierno, la llamo a Malena Cutuli mañana y le digo, ayúdanos a hacer algo, porque es una marketinera de primerísimo nivel, probado a nivel internacional. Yo acabo de descubrirla, ¿vos te animás a presentarla? Malena es la responsable de que Shell haya cambiado lo que cambió en tan poco tiempo, aunque ella lo viva desde un lugar de que fue mucho más tiempo, pero mover una compañía de la envergadura de Shell, además con la cultura que Shell tenía, y me animaría a decir tenía, porque gracias a Malena está cambiando aceleradamente, ha acercado la compañía mucho más a la gente, a cómo hoy se construye una marca moderna. Y siendo argentina, casi no trabajaste en la Argentina o poco, hizo casi toda su carrera en el exterior, digo, y es verdad, para mí es un honor y un privilegio presentarla porque es hora de que la conozcan en su país. Muy bueno. Mira, comparando lo que hiciste, yo recuerdo que incluso fundaste una agencia en Argentina, te recuerdo de otras agencias prestigiosas. ¿Qué es Picnic? Si haces un comparativo, ¿en qué se diferencia Picnic de las agencias en las que trabajaste en la Argentina? Picnic hace lo mismo que hacían aquellas agencias, que no es lo que hacen hoy, estas que hay, que es construir marcas. Y para construir marcas vos tenés que ayudar estratégicamente a una marca que se defina muy bien y que esa definición estratégica se active. Se transforme en un comportamiento de la marca y a partir de ahí usando ideas creativas, digamos, y usando ideas. La realidad no tiene por qué ser solo una narrativa o un comercial de televisión, sino cosas hoy que funcionan mejor. En realidad a mí me gusta decir que somos consultores que creamos, digamos, y eso eran las agencias de publicidad, eso eran aquellas agencias de publicidad. Gente que sabía de comunicación y era capaz de poner buenas ideas sobre la mesa, punto. Y ahora la pregunta es para Malena, y esto tiene que ver un poco con una cosa que nunca se debatió del todo, es si las agencias de publicidad, las agencias creativas, son proveedores o socios de las empresas con las cuales trabajan. Para mí es totalmente socios. Yo no podría trabajar desde el punto de vista del impacto que es de lo que estamos haciendo sin tener mis socios de las agencias trabajando juntos, integrados, independientemente de qué agencia es y qué rol tenga, hacia un propósito común. Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha buena voluntad, pero yo creo que lo mejor que tenemos nosotros desde el punto de vista de Make the Future es que cada uno de los individuos de las agencias que trabajan en la campaña se sienten parte y partícipe del resultado, del impacto que está generando en comunidades y como la marca también.
Bueno, ustedes dos son argentinos y ustedes dos se conocieron en Inglaterra, ¿verdad? ¿Sacan alguna conclusión de eso? Bueno, nada, sí, a ver, yo creo que, creo que ninguno de los dos se fue de la Argentina porque no podía comer en la Argentina. En realidad nos fuimos a la Argentina, calculo, nunca hablamos de eso, pero nos fuimos a la Argentina básicamente porque queríamos desarrollar nuestra actividad de una manera más internacional, seguramente. Yo creo que la Argentina es un país que tiene un talento enorme. La otra vez estaba hablando con gente muy ligada al gobierno y decía, hagan una única cosa, y que tiene que ver con que hagan el scouting de los argentinos en el mundo que son capaces de hacer cosas, de agregar valor, que es lo que la Argentina necesita, y se van a encontrar con un par de miles de personas con un talento único. Y esa lista de gente no la tienen. Y es hora de que la Argentina la tenga. Bueno, excelente cierre, muchísimas gracias. Bueno, esta es una muestra. Quiero contar que esto último que dijo se está haciendo. Se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Está armando una red que conecta esa gente que está laburando afuera con empresas que piden de acá. O sea, las ponen casi como tutores, simplemente para que le den 3, 4, 5 consejos. Y está funcionando, empezó a funcionar. Ya de hecho, durante el gobierno anterior se repatriaron más de 1.000 científicos y mente brillante. Gracias a eso se hicieron satélites y convirtió a Argentina en los 8 países del mundo, en 3 satélites del mundo. Pero bueno, al margen de eso, el ojo también lo hace, porque también tenemos, al margen de traer, de hecho, a Mariana Cutuli la acabamos de presentar en Argentina cuando nadie la conocía, y traer montones de mentes brillantes. Tenemos un premio que se llama Idea Latina para el Mundo, en el cual esta network la hacemos no de argentinos sino de latinos que hay por todo el mundo, y de hecho ganó este premio una idea creada desde Brasil y que fue usada en las Olimpiadas con el tema de los refugiados que hay en todo el mundo, creando una bandera para la nación de refugiados. Y que se usó en las Olimpiadas. Que desfiló, claro. Sí, que desfiló como si fuese un país en las Olimpiadas de Río de Janeiro del 2016. Y eso fue creado por una idea brasileña que ganó Grand Prix de Idea Latina. Pero bueno, esta network, casualmente, todos latinos que por opción o por necesidad están hoy liderando agencias, empresas, departamentos de marketing, a lo largo de todo el mundo, todo el mundo, porque así como Renato Fernández, que fue conferencista, está hoy liderando TWA Chat Day en Los Ángeles. Hay gente en Singapur que han sido conferencistas, como se me fue el nombre, Joaquín Bockstrom, o colombianos como Carlos Camacho en Singapur, o en Vietnam, o en Japón, al margen de Europa, ¿no? Entonces, bueno, el ojo, a través de este premio y el festival en sí mismo, arma una red de talento latino por el mundo y trata de tenerlo conectado, ya sea participando a través de las conferencias y aportando sus miradas, ya sea a través de los premios, dándole espacio y reconocimiento. Así que esto mismo que Fer proponía y propone a nivel argentino, nosotros lo hacemos tanto a nivel argentino como a nivel regional. Pero estaría bueno que a nivel país, obviamente, se haga, ¿no? Pero fíjate vos el nivel y el tono que tuvo este ojo, ¿no? Es una muestra palpable. Sí, siempre son las cosas así, siempre hemos traído a gente. De hecho, Fernando Vega Olmos lanzó su agencia Picnic, dio el preanuncio de su agencia Picnic en el ojo, que vinieron con Alex Paliet, que además era un ex colaborador de Latin Spots, para lanzar en Buenos Aires hace 4 años lo que sería después Picnic, lanzando el nombre mismo en el festival. Bueno, muchas piezas premiadas en el ojo después terminan premiadas en Cannes. Bueno, este año vos hablabas casualmente de la experiencia. Este año ganó 2 Grand Prix, una pieza es de Next, que es un nuevo banco de Bradesco, Brasil. Ganó 2 Grand Prix y es el primer festival donde participa, y el año que viene va a arrasar en un montón de festivales porque es casualmente una experiencia para manejar todo tu banco desde un celular, pero no una adaptación de un banco tradicional a un celular, sino un banco pensado para tenerlo en tu mano, ¿no? Bueno. Desde el uso de la experiencia, que casualmente vino el CEO de Next, que es Jefferson Honorato García, que participó de una conferencia junto con Fabiana Coura, que es el socio estratégico del banco Bradesco en RGA, para hacer este nuevo producto experiencial
que construye comunicación, ¿no? Qué bueno. Dicen que no es de caballero revelar la edad de las mujeres, porque recién me sugería Miguel. Te preguntaba. Mira, no te muestro la fotografía. Es una muchacha joven, sí. Simpática, pero fíjate que ya ha trabajado en Disney, en Nike, en Telefónica, en Novartis, en Nestlé. Tremendo. Un carrerón. Sí. Un carrerón, y además que en Argentina es desconocida, porque está... nosotros hay muchos argentinos en Suiza particularmente, en Nestlé, en Shell, en Estados Unidos, en Europa, en varias partes de Europa, en Nueva Zelanda, en Oceanía, en Japón. Bueno, nosotros a través de Latin y del Ojo tratamos de tenerlos los más conectados posibles y estar en conexión permanente, porque casualmente creo que la diversidad y el compartir información, miradas y pensamientos de distintas realidades nos hace mucho más ricos y nos potencia y nos inspira. Entonces, por eso trabajamos mucho en esto. Y en el Ojo lo plasmamos en un evento donde podés venir, escuchar y compartir y experienciar y preguntar, como decías vos recién, todo esto que va pasando, ¿no? Son 3 días muy intensos. Por eso el domingo por la mañana yo me contuve, le puse un WhatsApp a Santiago preguntándole si ya había descansado, si ya se había recuperado. Porque la pregunta es, ¿cuándo empiezan a trabajar con miras al próximo Ojo? Estoy hace 2 meses trabajando con el Ojo 2018. ¿Te das cuenta? Buenísimo. Todavía no estaba. ¿Cuándo? Va a ser en noviembre del año que viene. Sí, de hecho un año de trabajo. Sí, un poquito más. De hecho, ya tenemos conferencistas para el que viene, ya tenemos muchos cambios y muchas novedades que recién vamos a anunciar en abril, mayo, junio, por esa fecha, pero tenemos desde conferencistas, desde cambios en varias ideas del festival para mejorarlo como todos los años, algunas ideas que teníamos para este año al final no llegamos a aplicar, las vamos a aplicar el año que viene. Es un laburo bastante fuerte, con muchas agenda internacional de toda esta gente que vos viste en el Ojo. Son todos CEOs súper requete contra agendados con millones de cosas, y que la verdad es muy difícil tenerlos. De hecho, hay conferencistas que yo los tuve con 2 o 3 años de anticipación. De hecho, este año estuvo Chuck Porter, me saco Japón, un genio, que dio una conferencia el jueves pasado que fue brillante, y ya que estuvimos 2 años y pico para que venga. Hay gente que no le puedes improvisar la agenda. ¿Para cuándo es? ¿Para dentro de un año? No, dentro de un año ya estoy en tal lugar. Sí. Ahora, ustedes que han escuchado, vos que has escuchado la cantidad de miradas tan dispares, ¿no es cierto?, en relación hacia dónde se va. ¿Tenés alguna conclusión, algunos tips de hacia dónde se va? Las miradas son diversas, pero si uno mira todo, hay una resultante. Hay una integralidad, hay una visión global. Casualmente, me parece que nosotros cuando trabajamos, si vos ves todo el listado de más de 30 conferencias que hay, la ves sueltas y quizás te parecen temas distintos, pero lo podemos analizar y está súper integrado, y dices, esto está todo lo mismo, está todo claramente relacionado una cosa con la otra, hasta inclusive los workshops, que ahí a lo mejor no lo viste, que hubo un workshop de influenciadores, con las 6 claves para ser influencer, y está todo íntimamente ligado. Claramente está. El título ese de Barajar y de nuevo, en este caso lo puse yo, discutiendo con todos los que integran la conferencia, con Paro Jurado, Ezequiel Arlanian, Bruno Robagnati, Germán Yunes y Santiago Oliveira, pues me parecía que, si yo tuviese que poner un título del festival, un tema es barajar y dar de nuevo. Hoy estamos repensando todo. Lo que yo siempre digo, estamos caminando mientras el piso se va moviendo. O como dice otro amigo, vamos cambiando de avión mientras el avión va andando, ¿no? Porque la verdad que son cambios tan rápidos y tan vertiginosos que uno no puede quedarse atrás, tampoco puede ir demasiado adelante, pero tiene que estar permanentemente con 80 ojos o 360 ojos viendo lo que va pasando, entendiendo que también vivimos al margen de cambios publicitarios, vivimos cambios societarios, ambientales, de negocio, de tecnología, y así como en el siglo XVI, XVII hubo una revolución industrial que empezó a cambiar un montón de cosas, hasta el reloj empezó a tener sentido, porque tiene que ver con el trabajo. Hoy los cambios tecnológicos nos están repensando
y redefiniendo todo. De hecho, no solamente los bancos van a ser lo que son, este caso de Next contaba que ganó dos grandes premios, sino que el consumo va a variar. De hecho, por ejemplo, en algunos países de Europa ya se está hablando de, imitando a Argentina, paradójicamente, a una renta universal. ¿Por qué? Porque se supone que en determinado, unas tantas hipótesis que se están analizando, que en determinado momento la robotización está reduciendo los puestos de trabajo y en un determinado nivel va a haber mucho menos trabajo. Esto es un debate también de intereses, y obviamente de intereses de gente, pero así como en un momento en Francia se intentó reducir la jornada horaria, al igual que al principio de la revolución industrial, que se redujo de 12 a 8, ahora un poco la reducción de puestos de trabajo implica también cómo la gente va a vivir. Entonces en algunos países se está empezando a analizar con pruebas que están haciendo en determinadas ciudades o poblaciones o regiones, una renta universal parecida a lo que es parecido y distinto a su vez a lo que es acá, que independientemente de la gente lo que haga, tenga una renta universal. Que están pensando que en Europa son alrededor de 900.000 euros. El gran tema, tema, que los sindicatos todavía están en otra cosa. Por lo menos en Argentina, los sindicatos están atrasados. Pero a su vez también, esto plantea el tema, yo lo planteaba, no sé si vos tuviste posibilidad de estar en la premiación de la noche. Cuando yo hablé un poco, mi gran pregunta también es, ¿cuánto van a consumir los robots? ¿No? Porque muy lindo, primero, digamos, obviamente estamos viendo transformación, la tecnología siempre sirve, pero tengamos en cuenta que también la tecnología es creada con un sentido y una orientación. Obvio. Entonces el ser humano orienta, o determinados intereses orientan el tipo de desarrollo tecnológico que uno genera. En este sentido, es importante también un debate que hay, es bueno, está bien, en muchas industrias la tecnología está reemplazando al ser humano. En la publicidad, en algunas cosas también. Bueno, ¿en cuáles? En las más automatizadas, más repetitivas. Ahora, el valor de una idea, el valor agregado de que puede aportar una idea, que puede transformar un negocio, sigue estando. El tema es también, ¿va a haber consumidores? Claro. Entonces, los robots no creo que consuman mucho, por lo menos lo que tengo hasta... Energía solamente. Bueno, lo que se está discutiendo también es si los robots deben pagar impuestos. Bueno, Bill Gates propuso que todos los desarrollos tecnológicos y robotizados paguen impuestos. Obviamente. Entonces, esto está un poco alejado, pero no tanto, porque nuestras industrias están replanteándose todo. De hecho, unos debates que hubo en esa conferencia de la transformación de los negocios, hablaba, bueno, ¿cuánto van a poder hacerse automatizados en comunicaciones? Y bueno, sí, seguramente muchas cosas vas a poder tenerlas con chatbots o robots preparados, pero otras no. Y las relevantes es donde casualmente va a ser más importante la idea. Pero acá venimos a otro tema que se está debatiendo, que es las agencias de publicidad. Históricamente, el creativo o el líder de una compañía tenía un diálogo directo con el dueño de la compañía. Entonces, el dueño de la compañía, que entendía claramente su negocio, le podía explicar al líder de la agencia cuál era su necesidad, y a su vez podía tomar decisiones en base a la propuesta que tenía. Y además mucho más rápidas. Rápidas y además claramente. Y además sin miedo, sin tanto miedo. Bueno, tomémosla. Hoy, lamentablemente, con todo el tema de la financiarización de todos los negocios, entre ellos los negocios publicitarios, y la globalización con todas las compañías multinacionales con cientos de escalas, donde los gerentes de marketing, los gerentes de publicidad y hasta los CEOs locales están todos rindiendo cuenta, muchas veces hay mucho miedo en tomar decisiones. Y esto también lleva a que en estas compañías, en vez de hablarse de dueño a dueño o de CEO a CEO, muchas veces a la industria publicitaria se la relega a ser un proveedor más. Compro sillas, compro fósforos, compro vasos y compro agencia de publicidad. Entonces, el responsable de compras, que no entiende seguramente, hay casos que sí, pero en general, la mayoría de casos, no entiende el valor agregado de una idea. Y muchas veces la línea de gerentes tiene miedo de tomar decisiones arriesgadas. Quizás, o si uno se recuerda cómo era antes, que la agencia de publicidad hablaba con el dueño y le decía, hagamos esto, y era muy arriesgado, y el dueño lo hacía, y era un éxito de negocio infernal. Pero había esto, y hoy falta. Y por otro lado, los anunciantes, y eso es una cosa también se vio con la charla con Malena o con Jefferson de Bradesco, están también queriendo
buscar ideas y están tratando de volver en este proceso que es simultáneo. Se lo relega a las agencias, al sector de compras, pero también muchos visionarios de las empresas y del marketing quieren tener acceso directo como socios, como partner, como decía recién Malena Cutuli, a los creativos y a los líderes de agencias que les puedan aportar ideas que sean relevantes para su negocio, que se vuelve a hacer lo que era históricamente una agencia, un consultor para construir marca, pero también para construir negocio. Bueno, todo esto estuvo hablando simultáneamente a temas técnicos, a las futuras generaciones, cómo se inserta hoy un nuevo talento, que hay muchísimos, cómo se forma, cuál es la formación. De hecho, en unas conferencias de prensa había un debate entre Chacho Puebla, que decía que para él, hoy no sé si vos estabas en ese momento, los institutos de educación a veces para él son medios irrelevantes porque forman cosas que son viejas, o una cosa que decía Chuck Porter que me pareció brillante, que decía: el Big Data está genial, es buenísimo, nos habla del pasado. Claro. El Big Data te da una fotografía de lo que pasó, no de lo que viene. Muy bien. Entonces, lo que te permite entender lo que viene es la sensibilidad, el análisis y la creatividad. Porque la Big Data, y estamos todos obsesionados con la Big Data, que se usa y obviamente, lamentablemente muchas veces se usa además mal y falta de ética, pero igual son fotos viejas, son fotos de lo que pasó por lo menos hace 5 minutos, pero no te van a explicar lo que va a hacer. Yo muchas veces contaba, ustedes la otra vez me contaban cómo surgió el ojo, claro, cómo surgió la Tinespot. Yo esto te lo conté a vos, Héctor. Cuando yo lancé la Tinespot la primera vez, antes de lanzar, en el número -0, hice una pequeña encuesta con los principales referentes creativos de Argentina y de varios países de América Latina, y que después fue muy parecido a lo que me pasó con el ojo. Y todo el mundo me decía: no, otro medio más, un medio que habla de la creatividad latina. ¿A quién le interesa lo que pasa en Latinoamérica? A mí me interesa lo que pasa en Argentina. En realidad ni siquiera en Argentina, me interesa lo que pasa en Londres y Nueva York. Hice esa encuesta me daba esa foto. Qué bárbaro. Yo dije, bueno, no importa, yo creo en mi idea y la voy a hacer. Hoy la creatividad latina está siendo referencia mundial. Y todos me dijeron: mira, la verdad, chapó. De hecho, Pablo del Campo mandaba un video diciendo la verdad, que cuando Santi me contaba el ojo, dije: pero otro fracaso más, otro festival más. Y la verdad que hoy se convirtió en unos festivales relevantes del mundo. Anoche el Festival de Cannes hizo nuevos anuncios. Yo ya había contado la semana pasada, la vez que nos juntamos, que siguiendo los pasos del ojo lanza Cannes Sustentable. Bueno, ayer anunció varios anuncios de cosas que el ojo ya hace varios años. Entonces, desde acá del mundo latino, no solamente hay muchas mentes latinas brillantes por el mundo, sino que además en muchas cosas estamos siendo pioneros y marcando camino también, ¿no? Casualmente por esto, ¿no? Por a veces no comprarnos las imágenes de hace 5 minutos que son viejas. Para transformar la realidad tenés que crear nuevas realidades. Cuando lanzamos Latin creamos una nueva realidad que era una comunidad iberoamericana. Cuando lanzamos el ojo creamos un nuevo espacio que era distinto a todo lo que había y que hoy es una referencia mundial por este cruce, junta experiencias, pensamientos de diversas culturas, de diversas especialidades, con premios, con un espacio de arte, de ciencia, de creatividad, de cultura, experiencial, que es único, y eso lo hace relevante. Ahora, todo el trabajo que hay detrás de esto, no, sin duda, la cantidad de viajes, las sin visitas. Yo te iba a preguntar, esto claramente es un evento singular a nivel mundial. Sin duda. ¿Con quién compiten? ¿Hay algo parecido, superador, aunque se asemeje, aunque no sea exactamente igual? Mira, todo lo que lo hacemos a pulmón. Sí. Después hay festivales con plata. El festival de publicidad más grande del mundo es el Festival de Cannes, sí, que a mi gusto está en crisis, sí, porque que fue un gran pionero, pero en un determinado momento, con varias compras sucesivas de propiedad del festival, perdí un poquito el foco y a mi criterio fue más negocio que realmente un lugar de pensamiento. Ajá. De hecho, la gente que viene al ojo, que muchas veces también va al festival, a otros festivales, me dice: es unos pocos festivales donde se viene a pensar y se comparte pensamiento y se debate. En el más relevante que te digo, que a nivel negocio, que hoy está en crisis y hoy acaba de anunciar varios cambios, lo que pasó es que las conferencias eran fotografías de lo que había pasado, claro, y no pensamiento de lo nuevo. El Ojo es un festival fresco, innovador, donde se piensa
en conjunto, como vos bien decías, Héctor, con la gente también que debate y participa, y no solamente en las conferencias, sino en todo lo que pasa después. Entonces es muy fresco y hay mucha libertad para pensar, hay mucha libertad para expresarse y además también para debatir, qué viene, lo que viene, y quizás todos tengan un poquito de verdad y de toda esa discusión surjan nuevas ideas. Y después otro festival que también tiene su cosa distinta es uno que es uno más de tecnología, que es SXSW, que es en una ciudad en el sur de Estados Unidos, sudeste de Estados Unidos, cerca de Texas, que empezó siendo más tecnológico. Pero también ese es muy norteamericano todavía, muy norteamericano, claro. y si bien todavía muchas empresas argentinas latinas quieren ir, lo que está claro y sin discusión es que en la región, en Latinoamérica, lejos de ustedes. No, en la región no hay duda, y a nivel mundial sin duda es uno de los faros y focos de pensamiento y de discusión, mucho más allá de la publicidad, más allá del marketing, y creo que es un lugar donde se piensan muchas más cosas, más allá de que son más que ver con la sociedad también, y con, bueno, y es donde vamos, ¿no? Vos nos contaste que el primer ojo comenzó como una fiesta. Comenzó en realidad como una fiesta de 4 años de Latin Spots. ¿Y eso fue en el 98? 98, exactamente, 98. Sí. Y la verdad que era una cosa por una única vez. Claro. Y que fue tan exitoso... Sí, eso lo contó la otra vez, entraron a llamarlo. Claro, que al año siguiente le llamaban, bueno, ¿cuándo es el próximo? Y la verdad nosotros no teníamos próximo. Y lo hicimos medio... empujado por medio empujado, no muy convencidos. Claro, hicimos en el Museo Renault y volvió a pasar lo mismo, pero además venían personajes como Fernando Mireles, Alejandro González Iñárritu, Fabián Bielicki, Pucho Mentaste, Lucho Bender, te voy a tirar algunos nombres que para la gente que está en la publicidad y en la comunicación es súper relevante. David Droga, Marcelo Selva, Fernando Vega Olmo, Washington Oliveto, Mark Zucker, Jacques Seguela, Nissan Guanae, Neil French, y siguen la firma. Ahora, también estamos hablando del año 98, pero después vino el 2001, el 2002, y vos siempre desde el comienzo empezaste y seguiste en el Hilton, porque además, con una visión de futuro, no empezó acá a la vuelta. Digo, el Hilton que estaba casi recién inaugurado en Buenos Aires. Pasó poquito inaugurado, sí. Claro. Fue uno de los primeros eventos que hubo en el Hilton. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Cuál fue la decisión cuando vino la crisis del 2001, 2002? Ya habíamos pasado por el tequilazo, por el efecto arroz, por el caipirinha. Bueno, faltaba el tango. Pasamos también el efecto tango y después vinieron más. El Lehman Brothers, ¿En algún momento dudaste de poder continuarlo? Mira, tanto el Latin Spot como el Ojo Iberoamérica son muy sólidos, somos muy profesionales y somos también muy cuidadosos. Siempre apostamos a que la prioridad es el contenido y la calidad de contenido y lo que se comparte. Después, la infraestructura, podemos estarla más linda, menos linda, con más detalles o menos detalles, pero lo relevante acá, ¿cuál es el centro del negocio? Es pensar juntos. Entonces, pensar juntos es tener a las mentes más brillantes, a los profesionales más brillantes, compartiendo su pensamiento, juzgando, presidiendo a los jurados, y que dé un marco para esta diversidad de miradas, de culturas, de profesiones y de experiencias para pensar juntos. Entonces, después si tenemos un vaso u 8 vasos, tenemos vaso de plástico, vaso de vidrio, tratemos de tener vaso de vidrio, pero no es lo más relevante. Lo más relevante es esto, generar el espacio, la comunidad para pensar juntos. Entonces, bajo esa premisa, si bien lo habíamos hecho en el Hilton, podríamos haber hecho en otro lugar, lo más relevante no era tanto el lugar, sino la gente que venía y además, más que las condiciones, lo que le pedíamos a la gente que venía. Nosotros le pedíamos a la gente que venga a pensar y a dar una conferencia que sea el primer lugar en el mundo donde la daba. Mucha gente nos pidieron que quería venir a dar conferencias, pero querían dar conferencias que ya vendían en otras partes. Le decíamos, te agradecimos muchísimo, pero esa conferencia ya la vi en tal lugar. Cuando tengas algo que quieras compartir y sea tu pensamiento nuevo, tenés las puertas abiertas. Y la gente quiere venir. O sea, prácticamente todo lo que se ve y se asiste ahí es inédito. Sí. De hecho, como te contaba antes, Fernando Vega Olmos lanzó Picnic en el Ojo. David Droga lanzó la subdivisión digital
en el ojo. Así montones de profesionales han anunciado, han hecho grandes anuncios, como más, sobre todo, contar lo que están pensando ahora, no contarme la foto de hace 5 años, de hace un año, de hace 3 meses. Claro. No, están a veces la idea es qué estás haciendo y qué pensás hacer. Sí, a veces sin conclusión clara. Sí, claro. Chacho Puebla me dice, mira, esto es lo que estoy pensando ahora, la verdad que no sé si está bien o mal. No sé ni para qué lado va a saltar, ¿no? Sí, o una conferencia que dieron mis grandes fracasos. Todos los grandes fracasos, bueno, porque también se aprende haciendo, y muchas veces para hacer hay que fracasar. Entonces se aprende mejorando a partir de lo que hiciste antes. O sea que vos a priori, por ejemplo, hoy no sabés qué sorpresas va a haber en la que viene. No, en general no. Tengo algunas orientaciones, pero no todas. Si bien trabajamos con mucho tiempo de anticipación, siempre ajustamos muy sobre la fecha, porque si a lo mejor el conferencista que yo arreglé hace 2 años me dice, voy a dar la charla XX, y le digo, mira, no, muchas gracias, pero prefiero que me propongas otra cosa o que vengas otro año con otra idea nueva. Entonces, ¿Me permiten un paréntesis sí. que viene a cuento? Para mí, la nota más importante de Clarín de hoy no es título de tapa. Son 2 páginas interiores donde cuentan qué es lo que dijo Mañeto, lo que Mañeto le dijo a los gerentes del Grupo Clarín. Y en un pasaje que tiene que ver con la convergencia de las telecomunicaciones y los medios en la era digital que consideramos inexorables, dice: estamos jugando un partido del que nadie, ni el jugador mundial más avesado, tienen claro cuál va a ser el resultado. Sí. Claramente, sí. Dice, no enamorarse de las respuestas acertadas y corregir inmediatamente las que se manifiestan erróneas para probar de nuevo. O sea, estar alerta, atentos, dispuestos a cambiar, ¿no? Y a corregir. Totalmente. Y repensándose permanentemente. ¿Cómo incluyen? A ver, los 2 países más importantes del mundo en términos de cantidad de gente, etcétera, van a ser la India y China. ¿Cómo interactúan? ¿Alguno de ellos participa? Sí. ¿Hay gente de ellos que venga? ¿Están pensando incluir? De India me imagino que sí, no sé si tanto de China. Bueno, de China hemos tenido conferencistas, y de la India este año estuvo a punto de venir alguien de Bollywood, que al final por un problema de último momento no pudo venir. A lo mejor viene el año que viene. Bien. Bollywood, como sabéis, es la mayor industria del cine mundial y del contenido mundial, muy por encima de Hollywood y demás. No, la verdad que China son muchos mundos, India son otros muchos mundos. Sí, claro. India además es un centro de desarrollo y de producción de software impresionante. De contenido. China, se produce de todo, ¿no? Sí. Más allá de que hemos sido invitados a presentar el ojo tanto en China como en la India, en algún momento iremos, todavía no hemos ido. Un tipo que se va a enganchar mucho, perdóname, tipo consejo, es Diego Aguilar, nuestro embajador allá. Cierto, es embajador en China, ¿cierto? Ese tipo está muy con este tipo de ideas. Yo estuve hace muy poco con él allá en China, cuando se largó la ruta de la seda, cuando fue después el presidente, y te digo, lo ves muy metido en esas cosas de allá, viendo de qué manera las cosas de allí pueden llegar a servir, ese tipo de cosas. La verdad, nosotros nunca hemos tenido mucho apoyo de las embajadas, a pesar de que las embajadas deberían ser representantes de nuestro país y promotor de nuestros negocios. Sí, claro. Nunca lo hemos tenido mucho, pero la verdad que si un día algún embajador nos propone, y ahora de algo serio y profesional, obviamente sería un placer asistir. Igualmente, creo que desde el ojo siempre tratamos de tener, hemos tenido de Japón, hemos tenido de China, como te decía, de India, queremos tener muchísimo más, porque también es una mirada... Primero, es una mirada tan distinta, totalmente, tan distinta la China de la India y la japonesa misma, pero que puede también aportar muchísimo. Bueno, y justo el que queríamos traer de Bollywood, la verdad que es una persona que es un poeta, no quiero decir quién es porque no quiero quemarlo, es un tipo que es un gran poeta, es un gran actor de cine y además es un excelso publicitario. Te junta 3 cosas de lo que era históricamente además la publicidad, ¿no? Contador de historias, ¿no? Que además esta persona además tiene una 4ª función, que es el negocio y la tecnología, ¿no? Entonces, no, la verdad que cada vez está todo más entrelazado. Y bueno, Google, me parece era Google que estaba lanzando
o no sé qué celular, un sistema de traducción online que vos hablás y te traduce en el acto. Con lo cual eso va a permitir... Yo tengo traductor online puesto. Que vos decís, te traduce cualquier idioma. Y además tiene el sistema que la voz la transforma en palabras también. Sí. Vos vas hablando y va saliendo y el otro está escuchando ya en otro idioma. ¿Te funciona bien? Funciona bien, sí. Bueno, mira, eso va a permitir muchísimo más relacionamiento e intercambio. Hay que ver cuánto estos dispositivos de traducción entiende la variable cultural y el trasfondo y el background cultural. Así es, de a una veces te traduce expresión. algo que vos notás la diferencia, que el tipo te mira sorprendido porque eso como que no se usa ahí, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí, estamos trabajando y de hecho queremos tener más. La primera etapa de estos 20 años del ojo fue claramente consolidar la integración iberoamericana con aportes siempre internacionales. Pero siempre había un núcleo duro iberoamericano. Hoy que ya está mucho más consolidado, la idea también es aportar desde otras culturas más alejadas y también desde otros sectores claramente más alejados que aportan. Cuando decís núcleo duro latinoamericano, iberoamericano, hegemónicamente argentino. No. Como te decía, en Argentina es el segundo o tercer país en inscripciones de piezas. También de la región es el tercero también en facturación, porque Brasil factura más en publicidad. Hoy México factura más. Y Colombia creo que también. Hoy Argentina es el cuarto quinto, sí. Tenemos Brasil, México y Colombia. Sí, Brasil, México, España, y Colombia. No sé si no está quinto argentino. El mercado hispano de Estados Unidos, que son 50 millones de personas. Es importante, Colombia y Argentina. Hoy Colombia superó a Argentina este año. Se me cruzó una pregunta. Sí. Muchos festivales terminan convirtiéndose en negocios atractivos y se venden. Cannes se vendió varias veces, el FIAP se vendió últimamente, en fin. ¿Alguna vez tuviste alguna propuesta de compra? Varias. Inclusive, me imagino. Inclusive del Festival de Cannes, obviamente. ¿Sí? El propio Festival de Cannes. Sí, varios internacionales. Si tuvieras que... Sí, los que nos ofrecieron fueron internacionales, obviamente. Festivales y también grupos dueños del festival. También, pero, ¿no? Eso te obligó a escuchar valores, a valorizarlo. Sí, también, totalmente. Y también pensar cuál era nuestro objetivo, qué es lo que nosotros queríamos también. Y si vendiéndose si iba a cumplir eso o no. O se perdía un poco la... En el ojo hay mucha cosa de pasión también. Sí, claro. Y hay una mirada cultural que quizás si la vendés, depende cómo, puede perderla. Ahora, no quiero entrar en chismes, pero estamos hablando de varios ceros, ¿no? En oferta. Sí, no importa. No, importa. Te digo por qué importa. Yo creo que acá lo nuestro es comercio internacional. Y en comercio no solo son bienes, son servicios, no solo son tangibles, sino son intangibles. Y me parece que todavía, y esto lo decimos fuerte, diríamos, de un micrófono como este, y para cerrar, yo creo que Argentina no tiene dimensionado el potencial de riqueza que hay atrás de todo este tipo de cosas. Totalmente, sí. De hecho, me preocupa. De hecho, no tenemos un solo centavo, no digo un peso, un centavo de apoyo gubernamental. Digo, así nunca lo tuvieron. Nunca lo tuvimos. Tenemos el apoyo institucional que nos pone el sello, pero la verdad, de hecho, hemos tenido otros países, otras ciudades, otros gobiernos de América Latina que nos piden que nos movemos de ciudad, pues entienden el valor agregado desde el turismo, desde el negocio hotelero, el negocio gastronómico, negocio de marca, etcétera, negocio de producción audiovisual, negocio de producción de contenido de televisión, negocio de producción gráfica, de software. Pero bueno, en Argentina, también hemos vivido muchas crisis, quizás los gobiernos tienen otras prioridades para ocuparse de estos temas, o no les interesa, o no la ven como vos decís. Te agradecemos, te imaginas, esta visita. Para nosotros un placer estar acá. Nos encanta. Y cuando estemos más cerca del otro, la repetimos. Nos vamos pasaditos de hora esta vez, siendo las 16 y casi un minuto. Nos despedimos hasta el martes que viene. Esto fue Comercio Exterior Siglo XXI. Gracias.